glóbulos rojos porque se requiere este tratamiento especial previo a ser transfundido en algunos pacientes. Entonces, ¿qué es la leucorreducción? Bueno, un proceso donde nosotros vamos a eliminar leucocitos de la sangre donada de forma programada, de forma intencional, para reducir el riesgo de reacciones adversas en aquellos pacientes pues, que se les afectan. Esto viene, el desarrollo de los filtros vienen desde 1960, incluso todos los equipos de transfusión estándares usan filtros, tienen filtros como esto. Este es un tipo de filtro de 170 micras que apenas retiene microcoágulos y algunas cosas un poquito más grandes, ¿no? Pero poco a poco se fueron desarrollando otros filtros con el objetivo de poder disminuir la porosidad del mismo y cada vez más poder descartar la presencia de leucocitos. Hasta que se llegan por lo menos con filtros de 40 micras para poder cada vez más retener los residuos pues, de los productos sanguíneos almacenados. Más que todo son como mallas, desde el punto de vista microscópico, donde los leucocitos, que son de las series sanguíneas, de los más grandes, puedan ser retenidos a través de estas mallas. En su mayoría, la constitución de los filtros es una membrana de diferentes capas, donde el filtro, la sangre entra por un lado y comienza a circular por las diferentes capas hasta que sale por el otro lado para ya llegar hacia el paciente. Este es como si fuera un corte de esto que ustedes ven aquí. Dentro de las diferentes capas tenemos una zona que está gelificada, una zona para filtrar microagregados y una zona donde se van reteniendo los leucocitos. Hay diferentes dispositivos de filtración, hay filtros que se utilizan en dispositivos para tener plaquetas, hay filtros que se usan en dispositivos para obtener glóbulos rojos, pero siempre, ¿cuál es la función del filtro? Retener los glóbulos blancos. Dentro del proceso de donación, de forma regular, pues, está la donación, los glóbulos rojos, uno centrifuga, uno separa los diferentes componentes y en la bolsa de glóbulos rojos que tenemos final, la podemos pegar a filtros, se unen de forma estéril para que ese glóbulo rojo pase por el filtro y se pueda obtener un glóbulo rojo leucorreducido, o sea, un glóbulo rojo no digamos que libre 100%, pero con una reducción significativa de glóbulos blancos. Dependiendo de dónde nosotros filtremos esa unidad de sangre, es cómo se le llama a esa unidad filtrada. Si nosotros la donamos, la filtramos antes de fraccionar, estamos en una filtración preproceso, prefraccionamiento y a la vez prealmacenamiento. También hay bolsas que tienen los filtros incorporados y dentro del proceso de fraccionamiento hay algunas etapas en donde se filtra esta sangre. Ambos son unidades de glóbulos rojos leucorreducidas pre-almacenamiento, o sea, a meterlo en la nevera de sangre. En algunos casos, ya sea porque no se tienen estas bolsas que tienen los filtros incorporados y porque de repente su sistema no permite pues tener la suficiente cantidad de filtros para poderlo reducir todo, el banco de sangre filtra
posalmacenamiento, o sea, que tienen las unidades en la nevera y en el momento que llega un paciente que requiere una unidad leucorreducida, entonces saca la unidad de la nevera después de hacer las pruebas de compatibilidad, la leucorreduce y después lo envía a sala. Entonces, dentro de esto mismo, o sea, la etapa que nosotros vimos aquí es una filtración dentro del banco de sangre. O sea, que el banco de sangre realmente es el que va a tener el control de la garantía de calidad dentro de la producción de este producto. Pero sí existen también en el mercado filtros que le llamamos de cabecera o de pie de cama, que son dispositivos que el banco de sangre entrega la unidad ya compatible, pero entrega este filtro para cuando el personal de salud que esté responsable de la transfusión conecte y en ese momento la sangre es filtrada. Antes se usaba mucho de este tipo de filtro en Panamá, pero esto yo no podría decir que hay cero, pero sí ha caído mucho en desuso porque había muchas dificultades en el manejo de estos filtros en la sala, a veces se tapaban, a veces no concluían la transfusión completa de los glóbulos rojos, entonces en su mayoría los bancos de sangre han optado por estar aquí para ellos mismos tener control de la leucorreducción y evitarle también esa complicación en la sala. ¿Por qué es importante la leucorreducción? Bueno, de todas las transfusiones que se pueden dar, así como hablamos de todas las pruebas de compatibilidad, si acaso 5% me sale incompatible, bueno, de toda la cantidad de transfusiones que se pueden dar, tal vez un 19% puede traer efectos adversos. Y dentro de los efectos adversos podemos tener esta variedad. Puede ser por aloinmunización, puede ser por presencia de citomegalovirus, puede ser por una enfermedad hemolítica o por otras cosas. Entonces, eliminando los leucocitos, nosotros estamos eliminando la posibilidad de eventos transfusionales por causas como, por ejemplo, esta. ¿Por qué? Porque eliminando los leucocitos, nosotros estamos eliminando aquellos virus que son intracelulares, que se alojan en los leucocitos, y un ejemplo de eso es el citomegalovirus. Hay normas internacionales para poder certificar que un componente es leucorreducido. Y esto es importante dentro del control de calidad porque puede haber muchos filtros en el mercado, pero si el filtro que se selecciona utilizar no cumple con estos requisitos, la unidad solo es una unidad filtrada, pero no se considera una unidad de glóbulos rojos leucorreducida porque no cumple el estándar. Para aquellos países o entidades que se guían por la Asociación Americana de Bancos de Sangre, una vez que nosotros hemos filtrado el componente sanguíneo, el producto de esa filtración nosotros le hacemos control de calidad. Y si el control de calidad me indica que en ese glóbulo rojo yo tengo menos de 5 por 10 a la 6 leucocitos, según la Asociación Americana de Banco de Sangre, este es un componente leucorreducido. Para aquellos que se guían por la Comunidad Europea, que también tiene sus normas, para ellos, una unidad leucorreducida es una unidad
que después de la filtración tiene menos de 1 por 10 a la 6 leucocitos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que allí todavía hay leucocitos, profesora. Yo les dije, no necesariamente es que lleguen a 0, pero ejemplo, un paquete globular, un paquete de glóbulos rojos puede tener en promedio 2.5 por 10 a la 9 leucocitos. Si esos glóbulos rojos los lavamos de forma estéril con solución salina, todavía no retiramos gran cantidad de leucocitos y está más o menos en promedio de 2.5 por 10 a la 8 leucocitos. Hay sistemas automatizados también que lavan sangre, pero igual se considera que es el mismo efecto de remoción de leucocitos. Si nosotros obtenemos componentes plaquetarios por aféresis, que la aféresis, como tienen estos sensores y sensores que son ópticos, puede disminuir un poco la cantidad de leucocitos, apenas baja de 2.5 por 10 a la 7. ¿Qué hacemos con los filtros? Los bajamos hasta acá. O sea que estamos bajando a 3 exponentes la cantidad de leucocitos que puede haber en el glóbulo rojo. ¿Cómo podemos detectar la cantidad de leucocitos después de la filtración? Por medio del control de calidad. Para bancos de sangre pueden utilizar la cámara ENA-JOT, que es una cámara con un tramado especializado para poder hacer el conteo de leucocitos en una dilución de muestra que queramos detectar cuántos leucocitos tienen. Para esta lectura es importante diluir la muestra en solución de TURC, que es el que nos va a evidenciar el brillo de los leucocitos cuando estamos leyendo en esta cámara. Es una lectura muy similar a la de Neubauer, pero es especializada para solo leucocitos. O si estás en un hospital que tiene un citómetro de flujo, esto no está en todos los hospitales, por citometría de flujo también pudieras detectar cuántos leucocitos residuales quedaron en esa muestra filtrada. Entonces, ese sería el control de calidad de la leucorreducción. ¿Qué veremos en inactivación? Acuérdense que acá en la leucorreducción nosotros agarramos un glóbulo rojo, retiramos la mayor cantidad de leucocitos por medio de un filtro y tenemos una unidad leucorreducida siempre y cuando cumpla con los estándares que ya mencioné. Pero también tenemos alternativas como la inactivación de patógenos, que en este momento solo está desarrollada para inactivar patógenos en plasma y plaquetas. Con esta metodología de inactivación, nosotros, además de los leucocitos, buscamos inactivar bacterias, algunos patógenos conocidos, algunos patógenos que no sabemos que existen o que recién se descubrieron, y no hay pruebas para la misma. Ejemplo de esto fue el Zika, y se busca tener una respuesta proactiva o adelantada frente a estas otras variantes que pueden ser riesgos asociados a la transfusión. Estos riesgos asociados a la transfusión también han aumentado mucho por el tema de todo el movimiento mundial de las personas, que hacen que también las enfermedades viajen con ellos, los vectores, los parásitos, o sea, y ya realmente lo que antes podíamos decir que era una enfermedad del trópico, a veces puede aparecer en España, puede aparecer por acá en el norte, una enfermedad que pensábamos que solo era de acá, puede estar apareciendo acá. Así que ahora mismo tenemos que estar preparados para todo y ya no solo enfocarnos en que vivimos
en la zona ecuatorial. Con este método se plantea que se pudiera dar un stop a la cantidad de plata que se invierte por prueba. ¿Por qué? Por componente sanguíneo, porque cada componente sanguíneo, ya ustedes lo vieron según la ley, tenemos que hacerle HIV, ese fue un costo que se sumó en el 85, después se desarrollaron las pruebas de hepatitis B, después el HTLV, después se desarrollaron las de hepatitis C, y todo eso fue sumando plata, ¿no? A la unidad de sangre, al costo de la unidad de sangre, no me refiero a la venta, sino al costo. Después HIV, pero antígeno P24. Después comenzaron a usar filtros para no tener que hacer pruebas de citomegalovirus. Después vinieron las pruebas de ácido nucleicos, que le llaman NAT. En algunos países como Estados Unidos se le hace Western Night virus, enfermedades Chagas como nuestro país. Y así, entonces, realmente en la medida que surgen nuevos patógenos, se buscan desarrollar nuevas pruebas para después aplicar la sangre. Con este método lo que se quiere es buscar un stop de que no importa lo que aparezca más adelante, este es un método estándar que va a atacar cualquier patógeno adicional. Con eso no estoy diciendo que vamos a dejar de hacer estas pruebas, porque realmente en la mayoría de los países estas pruebas son mandatorias por ley. Pero lo que se quiere es que no siga incrementando el costo de una unidad de sangre. Entonces, las técnicas de inactivación son tratamientos que se le hacen a los componentes para evitar, o sea, él va a actuar sobre cualquier cadena de ácido nucleico que puede estar presente en el plasma, en las plaquetas, y bueno, como les mencioné, ahora mismo en los glóbulos rojos no está comercialmente desarrollado, no hay a la venta ahora mismo. Los métodos dependen si son fotodinámicos o si son fotoquímicos. Como ejemplo, azul de metileno, que se usa en algunos lugares de Europa, se activa con la luz visible, pero no inactiva virus intracelulares. Así que aquí su espectro que cubre no es tan grande. Métodos como los oralenos, que son fotosensibilizadores, y que también estos penetran la membrana celular para pegarse a las cadenas de ácido nucleico con activación de luz ultravioleta tipo A. Hay métodos como la riboflavina, que también lo que hace es intercalarse entre las cadenas de ADN y ARN y se activa por luz ultravioleta. La luz ultravioleta por sí mismo, si es luz ultravioleta tipo C, puede romper la célula también y dañar el ADN viral. Lo único que no va a hacer, no va a discriminar solo en virus, va a poderse, o sea, seguramente va a haber daño también de las células que están dentro de la bolsa de sangre. Y a nivel de fábricas, ya esto no a nivel de directo de las transfusiones, pero a nivel de fábricas utilizan también solventes detergentes para poder inactivar patógenos. Cuando me refiero a nivel de fábrica es que tenemos fábricas que recolectan plasma que no va a ser utilizado en transfusión y de allí le hacen tratamientos especiales para obtener hemoderivados como solo viales de albúmina o como solo viales de inmunoglobulinas. Entonces, a nivel de estas fábricas, previo a obtener ese producto, se inactiva con solventes detergentes. ¿Cuál es el blanco? Permiso. El blanco es cualquier patógeno, cualquier
cualquier célula que tenga una cadena de ácido nucleico, ADN o ARN. Así que, ¿cuál es el blanco? Puede ser virus capsulados, virus no capsulados, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, espiroquetas, protozoos, leucocitos. Como su principio es que él va a pegarse a una cadena de ácido nucleico, bajo este método lo único que no puede inactivar son priones, porque los priones son proteínas. Entonces un poco pues las diferentes las diferentes landas de luz ultravioleta y los rangos del espectro en el que actúa cada una. Ejemplo, aquí está un ejemplo de la riboflavina. Utilizan equipos iluminadores como estos, porque recuerden que aquellos, como lo dije anteriormente, aquellos métodos fotosensibles, bueno, pues su activación es por medio de luz ultravioleta, entonces utilizan iluminadores, en este caso es de los soralenos, cómo se intercalan en las cadenas de ADN y con la luz ultravioleta se fijan para no ser replicados y mueren el patógeno. Wow, esa caída no fue aquí. Igual usa iluminadores. Y aquí ejemplo del proceso. Para que un método sea considerado que cumple el requisito de inactivación, debe cumplir con una cantidad mínima de reducción logarítmica. Y para ello los científicos han estandarizado que un método exitoso de inactivación es aquel que pueda reducir más de 4 logaritmos de inactivación. Entonces aquí hay ejemplos de las pruebas que se han realizado, donde si ven, la mayoría están arriba de 4 logaritmos de inactivación. En algunos lugares lo usan como sustituto de la irradiación y los estándares de la Asociación Americana de Banco de Sangre han permitido que, o han indicado que si un banco de sangre utiliza métodos de inactivación, las plaquetas en vez de 5 días pudieran extenderse su vida hasta 7 días. Esto depende, o sea, esta es una excepción que hace la Asociación Americana de Banco de Sangre, pero depende de cada país y de sus regulaciones el que pueda aplicar esto o no. Bueno, esto es un poco lo que pasó con el virus del Zika, que también, o sea, al final comenzó a propagarse y como hubo evidencia que sí afectaba al bebé y sí podía afectarse en una transfusión sanguínea, comenzaron a hacer estudios de inactivación indicando que sí inactivaba el virus. Estos son otros estudios de los logaritmos de inactivación dependiendo de los métodos, pero eso es principalmente lo que se busca. Entonces, estos son tratamientos adicionales que uno puede aplicar a los componentes